la gratitud. Porque mi tesis es que sin gratitud no hay generosidad. Es muy difícil llegar a ser personas generosas si no cultivamos la virtud de la gratitud en nuestro corazón. Es casi imposible llegar a ser generosos si no tenemos por qué agradecer, si no tenemos cosas para agradecer. ¿Okay? Esa es mi tesis. Hoy les voy a invitar que reflexionemos el texto, por favor. De pronto me llegaron allá. Gracias. En un pasaje de la carta de Pablo a los Corintios, recuerden que Pablo, dicen los que saben, que escribió al menos cuatro cartas. Estoy como medio. Escribió 4 cartas a la iglesia en Corinto. Hay 2 cartas que no aparecen, pero hay 2 que están registradas. Por eso la llamamos 1 de Corintios y 2 de Corintios. ¿Ok? En la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 8 encontramos nuestro texto base, que son apenas 3 versículos. 3 versículos. Voy a leerlos para ustedes. Mas así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de su corazón. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que ustedes, por medio de su pobreza, llegaran a ser ricos. Ese es el texto sobre el cual vamos a estar parados. Y hay 3 aspectos que son los que quiero subrayar esta mañana para ustedes con base en ese texto. Un aspecto lo podemos ver. No. Ahí. Gracias, Gerencita. De pronto al enviarlas me llegaron cambiado el orden. Un aspecto es este. Pablo les está diciendo a los hermanos en Corinto, a la iglesia de Corinto, oiga, ustedes abundan en todo esto, y les da una lista, y era más, pero la lista es representativa de todo aquello en lo cual ellos abundaban. En otras palabras, ustedes han sido enriquecidos. Para muchas personas, ser rico es tener bienes materiales, y esa es nuestra cultura. Nuestra cultura nos enseñó a pensar que ser ricos es llenarnos de bienes materiales. Pero desde la perspectiva de Pablo, es mucho más que bienes materiales. Es más, los bienes materiales vienen siendo una especie de ñapa. Porque la riqueza real está en el marco de otras cosas en la vida. Lo que pasa es que los seres humanos no reflexionamos mucho en ese sentido. ¿Sí? Entonces, hay personas que se definen como pobres cuando son inmensamente ricos. Y hay personas que se definen como ricas cuando son inmensamente pobres. ¿Conocen el cuento de la niña que el papá la llevó a pasear para mostrarle cómo era que vivían los pobres? ¿No lo conocen? Bueno. Corto, el cuento es más o menos así. El papá decide llevar a su hija a un lugar para que vea cómo es que viven los pobres y entonces la niña será agradecida. Y de regreso, la niña le dice, papá, gracias. ¿Por qué, mija? Él estaba emocionado pensando que había logrado su objetivo. ¿Por qué, hija? Porque al fin pude comprender lo pobres que somos. Y el papá, ¿cómo así? Pues sí, papá. Porque para nosotros, por ejemplo, disfrutar una piscina, tenemos que pagar un poco de plata y apenas tiene 20 metros por 10. Mientras que ellos, los chinitos de allá, se tiraron al río. La piscina de ellos es infinita. Y ni qué hablar, papá, de un parque. Nos toca pagar entrada para llegar a un parque. Y parqueadero. Y nos sacan a tal hora. Estos peladitos de allá se levantan y salen al parque. Porque todo es parque. Todo es verde. Árboles. Y papá, tú me compras una cantidad de juguetes costosísimos en la tienda. Se desbaratan, no funcionan, etc. Y ellos juegan con las arañitas, con las culebritas. Ellos tienen juguetes vivos. Mis juguetes son de pasta.
Gracias, papá, por enseñarme lo pobres que somos. ¿Entiende? Hay personas que se declaran pobres siendo inmensamente ricos y otros que se declaran ricos siendo inmensamente pobres. Y eso de alguna manera le estaba pasando a la iglesia en Corinto. Eran inmensamente ricos. ¿En qué sentido? Todos los dones los tenía la iglesia de Corinto. Todos los dones. Pablo había fundado esa iglesia en medio, es un puerto, era muy pujante comercialmente. Claro, albergaba cualquier cantidad de pecado y de maldad, por lo mismo pujante que era el lugar. Pero era una hermosa oportunidad para predicar el evangelio. Y eso fue lo que Pablo vio, y por eso fundó allí esa iglesia. Y Dios, que conoce la necesidad del lugar, pues dotó a su iglesia de todos los dones. Todos los dones los tenían. Pero vivían en una especie de incoherencia. ¿Por qué? Porque no estaban usando debidamente toda esa riqueza que tenían para la gloria de Dios, para beneficio de la gente, ni siquiera para beneficio de ellos mismos. Ellos no estaban, de hecho la iglesia como tal, no estaba tan dispuesta a brindar para la gloria de Dios y la extensión del reino toda esa riqueza que tenían, incluso material. Pablo los va a contrastar con los macedonios. Si usted mira el contexto inmediatamente anterior a ese texto que acabamos de leer, usted va a encontrar que hay un contraste. Pablo habla de los macedonios. Y los macedonios tenían todo al contrario, o sea, realmente y materialmente eran pobres. Pero dice Pablo que hasta rogaban los macedonios para que los dejaran participar en una ofrenda que Pablo estaba recogiendo para mandarle a los hermanos de Jerusalén. Rogaban que los dejaran participar. No teniendo. En otras palabras, estos hermanos en Corinto tenían poca gratitud, aún más poca generosidad, y Pablo sabía que debía animarlos a cultivar las dos cosas, tanto la gratitud como la generosidad. Sobresalían ellos en el contexto, por la gracia de Dios, pero Pablo tiene que instarlos a que sean generosos también de manera sobresaliente. O sea, oiga, sobresalen en cosas, pero le falta sobresalir en una o en dos: gratitud y generosidad. En esa no sobresalen. Sobresalen es por la ausencia de esas cosas. En cambio, los macedonios, como ya les dije en el contexto, tienen aflicción, tienen pobreza, pero sobreabundan en gracia y apoyo. Los de Macedonia. Eso es lo que Pablo les va a decir. Desde sus escasas posibilidades, las que tenían ellos, desde sus escasas posibilidades, sobreabundaron en apoyo. Cada que había un llamado de parte de Pablo, ellos apoyaban. Y se peleaban para apoyar. Rogaban que los dejaran participar. Esa era la actitud. Entonces, Pablo les va a decir: oigan, ustedes tienen lo necesario. No, la otra. Ustedes tienen lo necesario para abundar en todo. También es lo que les dice Pablo. No, ustedes tienen lo necesario para abundar en todo. Ahí está. Dice el mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Pablo lo que les va a decir a ellos es: ustedes no solamente han recibido inspiración de parte nuestra, sino que además tienen toda la motivación, y tienen toda la oportunidad, y tienen todo el ejemplo. Casi que les dice Pablo: por favor, hermanos, lo tienen todo. Lo tienen todo. Asegúrense de abundar, de trabajar en estos aspectos para que crezcan en gratitud y crezcan en generosidad y crezcan en gracia. ¿Acaso? Y uno lo ve en Corintios capítulo 12, por ejemplo, primera de Corintios, cuando Pablo habla de los dones, casi que les pregunta: ¿y acaso usted cree que toda la riqueza
en términos de dones, por ejemplo, que Dios les ha dado, se los ha dado para su egocentrismo, para su egoísmo, se los dio para ustedes. Allá dice en 1 Corintios, dice, perdón, estoy mal, es en Efesios capítulo 4, dice, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los dones que Dios le ha dado a la iglesia tienen un propósito, y no es propiamente usted ni su egoísmo, es para la edificación de la iglesia, para la gloria de Dios y para que el reino crezca, avance, para que la palabra de Dios se extienda. Esa es la razón por la cual Dios los ha bendecido. ¿Y de qué manera? Asegúrense, les diría Pablo casi, de abundar. Asegúrense de eso. Ahora, no es un mandamiento. No es un mandamiento. Pablo los aclara. No es que yo les quiera imponer algo. Mire 2 Corintios capítulo 8, versículo 8. Ahí donde estamos. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de sus corazones. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Está diciendo, mire, esta petición que yo le estoy haciendo tiene que ver con una oportunidad para que ustedes puedan evaluar efectivamente cuál es la generosidad real de su corazón. ¿Cuál es la generosidad? La genuinidad de su corazón en amor a Dios. Porque ustedes dicen que aman al Señor. Porque ustedes dicen que al amar al Señor aman al prójimo. Porque ustedes son iglesia. Ahora, yo les voy a invitar, dice Pablo, a que evalúen qué tan genuino es su amor. ¿Por qué? Porque si fuera una obligación, si yo se los envío como una obligación, si les hago esta petición como una imposición, ustedes no van a tener esa oportunidad de evaluar. Más bien quiero darle la oportunidad de que miren la verdadera disposición, la disposición que tienen para participar o no, como lo han hecho los macedonios. Cuando habla de solicitud de los otros, versículo 8, dice, sino para probar por la solicitud de otros. No es que otros hayan solicitado que Pablo los examine a ellos, no. Está hablando de solicitud en el sentido de lo prestos que han estado los macedonios para ayudar. Los macedonios han estado muy prestos para ayudar independientemente de sus circunstancias. Con base en eso, casi que les dice Pablo a los hermanos en Corinto, comparen cómo se están comportando los de allá en medio de las circunstancias que tienen y compárense ustedes cómo se están comportando ustedes en medio de la riqueza que tienen. ¿Comuniqué? Cuando hay una imposición, se pierde la posibilidad de evaluarse correctamente. Voy a poner un ejemplo, y de pronto lo han escuchado acá. Hijo, dame un abrazo. Hija, dame un beso. Hija, dime te amo. Si la persona, el hijo del ejemplo, lo siente como una imposición, probablemente lo hace. ¿Sí? Como una respuesta de temor, por ejemplo. Pero ¿qué tanto llenaría tu corazón eso? ¿Qué tanto llenaría tu corazón ese abrazo de ese hijo? ¿O ese beso de ese hijo? ¿O ese te amo de ese hijo? ¿Cierto que nada? Más bien, un papá sabio le da la oportunidad a su hijo de evaluar en su corazón las verdaderas motivaciones para no decir te amo. Para acercarse a su papá o a su mamá y darle un beso, desprevenidamente, como una expresión genuina. Cuando una persona se enfrenta a cualquier tipo de imposición, se pierde la oportunidad de evaluar su propio corazón. No tiene esa oportunidad y Pablo lo sabe. Por eso es que no le dice a los corintios, no es una imposición. No es algo que yo les pido que hagan por obligación. Más bien, estoy intentando darle la oportunidad de que se evalúen y evalúen sus verdaderas motivaciones. Y lleguen a la conclusión que tengan que llegar. Evalúense correctamente. Y vean si de verdad es el amor el que los está motivando. Te amo, te amo, te amo. También me han escuchado decirlo. No me ames tanto y ve y trabajas. No me ames tanto y levántate de la cama. No me ames tanto de palabra y lava la losita. O tiende la camita. O levanta la ropa sucia.
Porque es que cuando me amas demasiado de palabras, me abrumas. Con tantas palabras. Eso tiene que aprender a decirle el novio a la novia, el papá al hijo, el hijo al papá, o a la mamá, el amigo al amigo, a la amiga a la amiga. Porque somos rápidos para despacharnos en halagos y palabras vacías, muchas de ellas. Y le estaba pasando un poco a los corintios. Decían amar al Señor, decían amar su obra. Y Pablo les dice, les voy a dar una oportunidad para que evalúen correctamente si es verdad lo que están diciendo, si es verdad lo que están expresando, si aman al Señor. Porque los actos, los hechos, no lo están demostrando. ¿De verdad están motivados por el amor, la gracia o la gratitud? Un hijo que aprende a agradecer a sus padres, algunos aprendimos eso viejos, ya grandes, ¿cierto? Aprendimos a agradecer a nuestros padres. Entendimos en el proceso que la mejor forma de agradecer a un padre, ¿cuál es? Díganlo ustedes. No lo... Honrarlos. Y honrarlos significa todo. Obedecer, servir, apoyar, respetar, cuidar. ¿Y eso es bíblico? Honra a papá y mamá. Listo. Pero a algunos se nos pasa buenos años de nuestra vida antes de entender algo tan básico, tan sencillo. Mamá, te amo. Sí. Quiero verlo en tus actos. Quiero verlo en tus obras. Si no, se corre el riesgo de que tu amor sea vacío. Solo palabras. Los actos evidencian objetivamente el verdadero amor que se tiene o a Dios o a los demás. Como una expresión de gratitud, sencilla y llanamente. Contribuir al bienestar del otro por amor. Por amor. Ustedes me han escuchado decir también, el amor que Dios nos insta a practicar es un amor ágape, que tiene al menos dos grandes componentes. ¿Cuáles son? Sacrificio y renuncia. Si usted mira a su pareja y encuentra que no es capaz de sacrificar nada y renunciar a nada, evalúe. Evalúe. Dele la oportunidad de evaluar si realmente te ama. Porque puede ser que te diga todo el día que te ama, pero si no encuentras en sus comportamientos diarios y cotidianos al menos esos dos elementos, échale una revisadita. Échale una revisadita. Y ayúdale a la persona a que eche una revisadita. Porque probablemente se está cayendo en una forma de amor muy gaseoso, que no es el amor de Dios. Y aplíquelo no solo con la pareja, aplíquelo con los hijos, aplíquelo con los padres, aplíquelo en el marco de una amistad. Porque es que eso se cumple. Sí o sí. Son los mejores parámetros que uno encuentra para evaluar un amor real. Sacrificio y renuncia. Cuando uno encuentra que el otro solo busca su bienestar, tienes frío, estamos los dos, pero hay una chaqueta y es mía. Bueno. Tienes hambre, solo hay un pedazo de carne, estamos los dos, pero la carne es mía. Bueno. ¿Me explico? Alguien le dijo hace un tiempo a mi esposa, pero ¿cómo? Todavía le abre la puerta del carro para que usted se suba. Eso es machismo, dijeron por ahí. Mire hasta dónde hemos llegado. Que es una expresión de machismo. Porque eso es considerar a la mujer débil y yo no sé vainas. Por eso es que estamos como estamos, señoritas. Señoras y señores. Por eso estamos como estamos. Porque hemos perdido cosas tan bonitas, tan básicas, tan fundamentales, expresiones tan genuinas. ¿Sí? Hoy en día ve uno una pareja que sale corriendo a montarse al carro y el primero que se monta es él. Porque está lloviendo. Y la otra llega como media hora después que logró abrir el carro porque estaba cerrado. Se le había olvidado. Y entra el carro lavado. ¡Ay, te mojaste! Si acaso le pregunta. ¿Qué tanta capacidad, estaría diciéndole Pablo implícitamente a los hermanos en Corintios, tienen ustedes para despojarse?
teniéndolo todo. Porque es que nadie les está pidiendo, diría Pablo, nadie les está pidiendo a ustedes algo que no tienen. Nadie les está pidiendo que hagan algo que no podrían hacer porque lo tienen todo. Han sido enriquecidos. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tienen para despojarse de algo, mínimamente, de todo lo que tienen? De todo lo que tienen. ¿Qué tanta capacidad tienen de renuncia para bendecir a otro? Que mi incomodidad te brinde a ti comodidad. ¡Wow! No hay nada más complicado que actuar y acostumbrarse en la vida a actuar por obligación, ¿sí o no? Y no hay nada más complicado que ayudarles a otros a actuar por obligación. Recuerden esto, mire. Los niños cuando son pequeños responden a un grito, ¿sí o no? A una amenaza o a un golpe. Y uno cree que los está educando perfectamente porque logró que hicieran todo al pie de la letra y parecen relojitos esos chinitos, caminando así. Porque son... Y entonces el papá o la mamá saca pecho y dice, es que mi hijo sí funciona. Claro, porque tiene la fuerza para amenazarlo, para golpearlo, para gritarlo, para insultarlo, para lo que sea, para obligarlo. Espere que tenga 10, o espere que tenga 12, o 15. Y entonces charlamos. Porque usted y yo vamos a caer en cuenta de que por ahí no era. Y vamos a tener que empezar por pedir perdón. Y decir, me equivoqué. Así no era. No hay nada más complicado para cualquier ser humano que actuar por obligación. Aun cuando lo que haga sea bueno. Hacerlo por obligación tiene una cantidad de implicaciones. Ustedes me han escuchado también decir que caminar por el lado de la gracia, que es la elección de Dios con nosotros, caminar por el lado de la gracia es mucho más complicado. Es mucho más dispendioso. Es un camino mucho más largo, pero más seguro. Al final. Mucho más seguro. Y Dios lo sabe. Por eso, Él ha elegido ese camino para nosotros. Gracia. Gracia. Compasión. Misericordia. La idea que Pablo le proponía a los hermanos en Corinto es, oiga, quiero animarlos a actuar de verdad, con la motivación correcta y no solo prometer. ¿Recuerdan que les hablé de incoherencias o inconsistencias que tenían los hermanos? Pablo les está llamando a un amor genuino, a un amor que tiene evidencias. ¿En qué? En las acciones, para que sea un amor auténtico. Amar genuinamente es entregar. Amar genuinamente es dar sacrificialmente de su tiempo, de su atención, de sus bienes, si se quiere. Y no hacerlo, esto va a sonar duro, es practicar un amor fingido. No respaldar con acciones declaraciones de amor es fingimiento. Coherencia, cuando hay declaraciones que a su vez están respaldadas con acciones. Así como diría alguien, no solo hay que parecer, sino hay que ser. Ahora, Pablo llega al meollo del asunto, creo yo, en el pasaje. Y él les va a decir, mire, por si tienen alguna duda de todo lo que les estoy diciendo, si todavía no encuentran piso fuerte para entender lo que les estoy pidiendo que hagan, les voy a dar la única y la mejor, no la única, pero la mejor razón que tengo. La mejor razón es esta, para que ustedes lo evalúen. Ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre. Para que ustedes, por medio de su pobreza, llegarán a ser ricos. No hay, no ha habido y no habrá un amor tan genuino,
tan coherente como el del Señor Jesucristo. O como el de Dios en Cristo, que es lo mismo. No lo ha habido. Completo, perfecto. El amor de Dios está llena de esas declaraciones. Yo no vine a condenarlos. Yo vine a rescatarlos. Yo vine a dar mi vida en rescate por ustedes. Y ya todos sabemos de qué se trata. Dios, siendo Dios, se despoja de esa condición de Dios y se hace hombre. Es lo que dice Pablo en Filipenses. Y en la condición de hombre se humilla, siendo Dios. No tenía necesidad. ¿Por qué? Y va a una cruz a pagar un precio que no es su deuda, no es su precio. Porque él no tiene deuda. Se hace hombre, encarna el pecado nuestro, lo encarna y lo lleva a la cruz. Y allí satisface la justicia de Dios que demandaba justamente el sacrificio de un cordero justo, santo, perfecto, sin mancha. Él es ese cordero, prefigurado en todo el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de esa promesa de Dios, de enviar un día un Salvador. Ahora, lo que Pablo les dice a los hermanos en Corinto es: oiga, ustedes son testigos excepcionales de ese amor de Dios en Cristo. Ustedes saben perfectamente que Cristo es Dios. Ustedes lo saben. Pero Él no escatimó ser Dios, ser igual a Dios. No se aferró a esa privilegiada condición, sino que se despojó para cumplir una tarea que solo Él, entre otras cosas, podría cumplir, para liberarnos a todos nosotros de un estado de esclavitud, de muerte, de separación, de condenación. Eso sí es amor. ¿Quiere una evidencia de amor real? Ahí la tiene, le dice Pablo. Y no hay otra. No hay una que la supere. De tal manera amó Dios al mundo. Enemigos todos. Enemigos todos. Y sin embargo Dios se da la tarea de hacerse hombre en Cristo y cumplir con ese cometido, con ese propósito, para darnos libertad, para darnos vida. Yo he venido para que tengan vida y en abundancia además. Se hizo pobre para que nosotros alcanzáramos la mejor de las riquezas. ¿Y cuál es la mejor de las riquezas? Salvación. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si eres salvo, no eres rico. Eres trillonario, multimillonario. Pero pastor, si no tengo un peso. Ay, Dios mío, ¿cómo le explico? Somos infinitamente ricos, siendo hijos de Dios. Cristo no se desentendió, Dios no se desentendió de una humanidad caída, de una humanidad necesitada, enemiga. Él no se desentendió de nosotros, diría Pablo, sino que por amor, y no un amor de palabra, sino de hechos, siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, se humilló. Ahora, la idea es que los de Corinto y todos los que confían y confiamos en Él, somos ricos. Seamos ricos. Sean ricos. Lleguen a ser ricos. Una riqueza de carácter integral. Mateo, en el capítulo 20, versículo 28, dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuestra riqueza está en el marco de: hemos sido rescatados, hemos sido reconciliados, hemos recibido el más grande regalo de gracia que ser humano pueda recibir. La mayor de las riquezas: somos salvos, hijos de Dios, destino eterno asegurado, herederos, miembros de la familia de Dios, con el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Privilegio que no tienen todos.
¿Cómo así, pastor? ¿No todos los seres humanos somos hijos de Dios? No. Por ahí dicen que sí, pero no. Hijo de Dios el que ha confiado su vida a Cristo como su Señor y Salvador, y eso lo dice la Escritura. No es que yo lo esté diciendo, lo dice la Escritura. El privilegio de ser llamados hijos de Dios es para todo aquel que ha entregado y confiado su vida a Cristo, al señorío de Cristo. Y si no, entonces, ¿qué vengo siendo? Adivine. No, llamémoslo criatura de Dios. Sí, porque no vamos a entrar en ofensas tampoco ahí, innecesarias, ¿cierto? Si no has venido a Cristo, eres una criatura de Dios sin Cristo y necesitas a Cristo para que seas llamado hijo de Dios. ¿Cuántos dijeron amén? No, los cristianos no digan amén. Aquí molestando. Lo que Pablo está diciendo es, mire, Cristo es el mejor ejemplo posible de lo que Dios anhela ver en ustedes, señores corintios. No hay otro ejemplo mejor. Por eso se los traigo, dice Pablo. La razón, la mejor de todas. El ejemplo, Cristo. No hay otro. Él anhela que ustedes evalúen ese ejemplo y lo sigan. Y lo emulen. Y no solo para los de Corinto, para cualquier hijo de Dios. El anhelo de Dios es que al ver el ejemplo de Cristo, siendo Dios y humillándose, siendo rico y haciéndose pobre, para enriquecernos a nosotros, pues de alguna manera lo emulemos nosotros también. Si decimos en verdad que amamos a Dios y que amamos al prójimo. ¿Eso qué significa? Actuar guardadas las proporciones como Cristo, dándolo todo, renunciando y buscando el bienestar del otro, muy a pesar mío. Y eso es amar. Eso es amar de verdad. Ojalá con gozo, con la capacidad de enriquecer a muchos teniéndolo todo. Porque Pablo les va a decir, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Eso de no tenemos nada es aparente para los hijos de Dios, porque la verdad es que lo tenemos todo. Solo que tenemos que dejar de traducirlo todo en plata, porque si no cambiamos ese chip, nunca vamos a lograr percibirnos como lo que somos, bendecidos. Para muchos ser bendecido es tener los bolsillos llenos de plata, y no tener los bolsillos llenos de plata, entonces, ¿qué será? Ser maldecido. Si alguien encarnó el amor con el que dijo amar a la humanidad, fue Cristo. Él sí, lo encarnó perfectamente. ¿Dónde? En la cruz, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su condición, porque es Dios y se hace hombre. Y recuerden que Él resucitado, resucita en cuerpo glorioso. Pero un cuerpo glorioso semejante al cuerpo que tuvo en la tierra. Es la razón por la cual se acerca a Tomás y le dice, mete aquí tu dedo. Y Tomás lo pudo hacer. Y mete aquí tu mano en el costado. Si alguien encarnó el amor que expresó con palabras, es Dios, es Cristo. ¿Y qué anhela Dios? A través de este texto, entiendo yo, para los de Corinto y para nosotros. Que le pidamos a Dios la capacidad de encarnar el amor que decimos tener. A Dios y al prójimo. Que salgamos de la trampa de pensar que con palabras es suficiente. Con retórica es suficiente. No. En el mundo cristiano no es así. Allá fuera así. Porque la gente come cuento. Ahora, la pregunta de fondo que cualquier hijo de Dios tendría que hacerse en esta dimensión es, la otra. Oiga, hoy no me fue nada bien con las imágenes. Esta. Si Cristo hizo lo que hizo, por ellos y por nosotros, siendo sus enemigos, la pregunta es esta: ¿qué hará por nosotros
siendo sus hijos? Esa pregunta parece que hay personas, hijos de Dios, que no se la hacen. Porque mire lo que hizo siendo yo enemigo. Murió en la cruz, primero se hizo hombre, ¿cierto? Y hace toda esa tarea en la cruz, etc. Para darme a mi salvación, para darme vida, para reconciliarme consigo mismo, etc. Y yo era su enemigo. Ahora, ¿hará menos por mí ahora que soy su hijo? ¿Cierto que no tiene ningún sentido? ¿Qué debo esperar? ¿Qué espera un hijo de Dios? Pues que va a hacer mucho más por nosotros. Porque somos hijos. Y Él sí que sabe ser padre. La generosidad, hermanos, funciona como una respuesta de gratitud a la gracia recibida. Si yo puedo comprender esto, si yo puedo comprender que he sido sujeto de una gracia incalculable, entonces puedo dar fruto visible después de experimentar ese amor con el que he sido amado, esa gracia con la que he sido tratado, y puedo valorar de verdad el amor incondicional que Dios ha tenido conmigo y puedo expresarlo a través de mis actos, no de otra manera. Podré expresar gratitud a través de mis actos, de mis acciones, de mi generosidad, si comprendo esto. Por eso las preguntas de fondo son estas. Y con esto nos vamos. ¿Tú amas a Dios? No me respondas en público, porque te comprometes. ¿Tú amas a Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Y no te apresures a responder. ¿Y amas su obra? ¿Su evangelio? ¿Su plan para la humanidad? ¿Tú lo amas? No te apresures a responder. Porque es peligroso. Quédate con la respuesta en tu corazón. Al final es Dios quien te conoce y conoce tu corazón. No necesito que alguien exhiba nada. Yo tampoco. Porque esto apunta a lo más íntimo de nuestras almas. ¿Y amas al prójimo? ¿Amas al prójimo? Entonces la pregunta es esta. Creo que esta mañana oré al Señor por autocontrol. Por sabiduría y prudencia. No, aclaro que no es culpa de las niñas. Yo mandé las imágenes, probablemente llegaron desubicadas. Pero la pregunta es esta. ¿Qué estás dispuesto a hacer para evidenciar de manera concreta todo ese amor que acabas de decir que tienes? Porque amas a Dios. Y amas a su obra. Y amas al prójimo. Y no sigo preguntando, pero podría preguntar, ¿amas a los perdidos? ¿Amas a los que están sin Cristo? ¿Y amas a la familia de Dios? Entonces, quiero que vayas a tu casa con esta pregunta. Y durante la semana la respondas en oración. ¿Qué estás dispuesto a hacer para evidenciar de manera concreta ese amor que dices tener? Para que dejen de ser palabras o emociones y sean acciones. ¿Lo quiere pensar? ¿Se quiere llevar la tarea? Es un reto. Responda eso en oración. En oración. Amén.